Santa Fe y que tienen acceso desde internet. Es un muy buen recurso para que lo tengan en cuenta porque hay muy buen material. Así que uno de estos trabajos, estos autores en realidad lo que hacen es rastrear cómo Malvinas ha sido trabajando en la escuela. Y ellos llegan, esto fue en el contexto del 25 aniversario de la guerra. Y una de las conclusiones a las que llegan es la que ven en pantalla: los contenidos históricos del pasado reciente, como es el caso de la guerra de Malvinas, no han podido todavía incorporarse a la escuela como un contenido que permita otorgar nuevos sentidos a la enseñanza de la historia. Por el contrario, el análisis de las prácticas escolares realizadas aquí parece confirmar el predominio de formas tradicionales en la construcción de las identidades sociales, a la vez que expresan el vacío y la crisis de sentido de un orden que desdibuja las diferencias políticas y el sentido democrático en la construcción de la memoria colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Malvinas, a 25 años de la guerra, se seguía enseñando en las escuelas de esa forma como en el siglo XX, con este discurso patriótico. ¿Bien? Así que bueno, a 30 años del conflicto lo que a mí me interesaba ver era si esto se podía seguir sosteniendo. Es decir, a 30 años del conflicto, con lo que implican estas fechas redondas para ciertos eventos en la historia, ¿no? En donde, bueno, habilitan toda una serie de discusión, las fechas redondas siempre en todo lo que es la intelectualidad y, bueno, la producción académica, invitan a reflexionar. Entonces pareció un momento oportuno para empezar a ver si Malvinas se sigue trabajando de la misma manera, de forma tan tradicionalista. Así que en mi trabajo en realidad perseguí dos objetivos. Primero, rastrear esas narrativas de Malvinas hoy. ¿Sí? ¿Qué se dice de Malvinas en las escuelas? ¿Cómo se la presenta o cómo se presenta el conflicto? ¿Cómo se enseña Malvinas? Y el segundo objetivo, dado que estas discusiones existieron en este 30 aniversario, ver si algo de estas discusiones habían penetrado de alguna manera en la escuela. También porque hay una idea muy instalada que primero que separa la escuela de todo lo que es la producción académica, ¿no? Parece que hay una distancia bastante importante entre lo que pasa o lo que se produce en el mundo académico y lo que baja a las escuelas. Y por otro lado, todas esas discusiones que se dieron en el plano de la intelectualidad y la opinión pública, yo quería ver si de alguna manera llegaban a las escuelas. ¿Sí? Cuando hablo de discusiones, estoy haciendo referencia a la famosa discusión de los 17 intelectuales, donde están al tanto, que presentaron una visión alternativa. 17 intelectuales que firmaron en realidad y presentaron un documento, intelectuales entre los que se encuentran Carlos, Vicente Palermo, Novaro, Lanata, ¿sí? Presentaron una visión alternativa en la cual proponían pensar que por el camino del nacionalismo patriotero, decían, no patriótico, lo cual es bastante elocuente, no se puede seguir pensando el reclamo por las Islas Malvinas. Y entre otras cosas proponían que para seguir pensándolo, hoy deberíamos tener en cuenta los derechos de los isleños, ¿sí? Es una población que está en las islas y que para seguir pensando cómo reivindicar nuestra soberanía hay que empezar a tenerlos en cuenta. Así que me interesaba ver con todo este lío que se armó con esta discusión, porque generó mucho debate, a ver si eso llegaba a algo a las escuelas. Así que bueno, encargué un poco mi investigación desde este lado y lo que hice fue en realidad relevar los actos escolares del pasado 2 de abril. Sumé entrevistas a directivos, a docentes, a alumnos, encuestas, pero bueno, en realidad lo que presento acá es un poco ese relevamiento donde trato de rastrear los discursos, ¿sí? Cómo se habla de Malvinas, cuáles son las narrativas. Así que lo que voy a presentar acá en realidad son esos relevamientos de escuelas de La Plata, escuelas propias de La Plata, del pasado acto del 2 de abril. Bien, el nombre del trabajo es Los lugares comunes de Malvinas en las narrativas escolares de 30 años del conflicto. Cuando hablo de lugares comunes, estoy haciendo referencia a los lugares comunes que analiza Vicente Palermo en un también polémico libro
Las salen las heridas, ¿sí?, del año 2007, en el cual él analiza esta causa Malvinas y ve que hay ciertos lugares comunes dentro de lo que es el imaginario y la cultura contemporánea argentina que impiden de alguna manera poder reflexionar críticamente sobre el conflicto. Algunos de esos lugares comunes que circulan dentro de lo que es la cultura argentina tienen que ver con una guerra absurda, la guerra como causa nacional y popular, con el derecho de nuestro lado, los militares son unos locos de la guerra, su estrategia tocos de Boy, los ingleses no iban a reaccionar, calor popular, que en realidad era una posición rígida de las negociaciones, no por el calor popular, sino porque retroceder era retirarse políticamente. Si negociábamos bien, nos quedábamos con las islas. Estuvimos a un paso de ganar la guerra. La farsa de la mediación yanqui, solidaridad de gobiernos y pueblos de América Latina, lo cual este autor de Mujeres fue un apoyo más retórico que real. Sobre el papel de los medios de comunicación, que transmitieron obligados en cadena, y nos engañaron, el autoengaño de todos. Mercenarios, me parece, del ejército británico, una semanita más y nos quedábamos. Estos son un poco los lugares comunes que este autor va rastreando, ¿sí? Y que bueno, en realidad es muy interesante el análisis que él hace, pero a mí me interesaba ver cuánto de esto se observaba en las escuelas con la enseñanza de la guerra de Malvinas. Lo cierto es que en realidad la guerra de Malvinas en la escuela suma sus propios lugares comunes, ¿no? Tiene una larga data, podríamos decir que todo el siglo XX en este tratamiento sobre la enseñanza de la guerra ha ido sumando sus lugares propios y a partir del 82 puntualmente. Existe hoy, o hay en realidad, o se plantea, una necesidad de reflexionar sobre dichos lugares comunes. Y a lo cual mi pregunta es, ¿puede la escuela contribuir a esta discusión? Acá viene donde, bueno, la escuela suma estos lugares propios que tienen que ver con narrar la guerra como una gesta patriótica o como una aventura militar. ¿Eres de Malvinas o cubres chicos de la guerra? Se trata de narrativas que en realidad se contradicen en algún punto y que se superponen y que coexisten y que muchas veces generan una confusión sobre cómo trabajar el tema de las aulas. ¿Sí? Existen en el imaginario social y en la escuela también. Y con respecto a la guerra hay una gran omisión, o por lo menos la hubo hasta ahora, que era desvincular la última dictadura militar, ¿sí? Desvincularla de la última dictadura militar. Y hasta hace muy poco, cuando se hablaba de las efemérides de la memoria, que son el 24 de marzo y el 16 de septiembre, no se tenía en cuenta la del 2 de abril, lo cual es bastante raro, porque entre el 24 de marzo y el 2 de abril son fechas bastante cercanas que incluso hasta se podría plantear un trabajo conjunto. Pero existía una total separación entre la guerra de lo que había sido la dictadura. Y hay una explicación para eso, ¿sí? Asumir que Malvinas estaba en contexto de guerra planteaba toda una controversia a quienes en algún momento apoyaron la guerra, a quienes en el 82 apoyaron la guerra, porque fueron también luego tildados de alguna manera estar reivindicando la dictadura. Se generaba ahí una controversia. Para no entrar en este tema, se decidió deslindarla, ¿sí? ¿Cómo trabajar en la escuela si los que apoyaban la guerra, ¿sí?, no quedaran pegados apoyando la dictadura? ¿Se entiende? Bien. Hubo muchas voces que se alzaron en ese momento, en el 82, contra la guerra, sobre todo en la famosa discusión de exiliados políticos, y que en realidad fueron tildados de apátridas. Y esto porque, con esta causa nacional tan instalada en el imaginario popular, ¿no?, del honor por la patria, no se podía en realidad no adherir a esa causa. Si no te adherías, eras una apátrida, ¿sí? Así que en realidad la operación conceptual de separar Malvinas de la dictadura en las escuelas tuvo que ver con tratar de no meterse en cuestiones controversiales o complicadas, pero a la vez justificó otras condiciones más importantes, porque
nuestra Constitución también declara héroes de Malvinas a todos los que... El predominio de formas tradicionales en la construcción de las identidades sociales, a la vez que expresan el vacío y la crisis de sentido de un orden que desdibuja las diferencias políticas y el sentido democrático en la construcción de la memoria colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Malvinas, estos autores en realidad lo que hacen es rastrear cómo Malvinas ha sido trabajado en la escuela. Y ellos llegan, esto fue en el contexto del 25 aniversario de la guerra. Y una de las conclusiones a las que llegan es la que ven en pantalla, los contenidos históricos del pasado reciente. Santa Fe y que tienen acceso desde internet. Es un muy buen recurso para que lo tengan en cuenta porque hay muy buen material. Así que uno de esos trabajos, a 25 años de la guerra, se seguía enseñando en las escuelas de esa forma como en el siglo XX, con ese discurso, ¿no? Patriótico. ¿Bien? Así que bueno, a 30 años del conflicto, lo que a mí me interesaba, como es el caso de la guerra de Malvinas, no han podido todavía incorporarse a la escuela con un contenido que permita otorgar nuevos sentidos a la enseñanza de la historia. Por el contrario, el análisis de las prácticas escolares realizado hasta aquí parece confirmar